Ahora, esto de las lipoproteínas lo vamos a ver de manera general porque también hemos estado hablando de eso en laboratorio. Cuando hicimos perfil lipídico ya sabemos cuál es el transporte que hace HDL, sabemos cuál es el transporte que hace LDL, sabemos el transporte que hace VLDL, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho en laboratorio. Acá solamente vamos a dar un poco más de información con respecto a la composición molecular de estas lipoproteínas, ¿no? Lo curioso de acá es que a pesar de que HDL es la que tiene mayor densidad, es decir, la más pesada, es la más chiquita, ¿no? Y las lipoproteínas de baja densidad, si se dan cuenta, son mucho más grandes que HDL, pero HDL es más pesada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que HDL, a pesar de ser chiquita, es la más pesada? Porque HDL tiene mayor proporción de proteínas y menos proporción de lípidos. ¿Y quién tiene mayor densidad, las proteínas o los lípidos? Las proteínas. ¿Sí? Entonces, por eso, a pesar de que las otras lipoproteínas de baja densidad pueden ser mucho más grandes, como están conformadas más que todo de lípidos, su densidad es menor. La de mayor tamaño, el kilomicrón. Ustedes saben que el kilomicrón transporta los lípidos de la dieta, ¿no? VLDL transporta los lípidos sintetizados en el hígado, pero VLDL se encarga más de lo que es el transporte de triglicéridos, ¿no? Del hígado hacia los tejidos. Mientras VLDL va dejando los triglicéridos, ¿no?, del hígado hacia los tejidos, va sufriendo cambios conformacionales, ¿no? Primero se convierte en IDL, ¿sí? Que en realidad IDL es un intermedio, es un limbo entre VLDL y LDL, ¿no? Cuando pasamos de IDL a LDL, ya todo el triglicérido que estaba contenido acá ha sido distribuido hacia los tejidos y en la lipoproteína solamente queda colesterol. Cuando solamente nos quedamos con colesterol, ¿no?, proveniente del hígado, ya la lipoproteína se transforma en LDL y LDL se encarga entonces de distribuir ese colesterol producido en el hígado hacia los tejidos. ¿Qué hace HDL? HDL hace un transporte, se llama transporte inverso al LDL, ¿no? Si LDL transporta colesterol del hígado a los tejidos, HDL transporta colesterol de los tejidos al hígado, ¿no? ¿Para qué? Para que el exceso de colesterol de los tejidos sea degradado en el hígado, sea metabolizado, entonces para reducir los niveles de colesterol en el organismo. Entonces HDL se encarga de la limpieza del colesterol, ¿no? Podemos decir que se encarga de la limpieza del colesterol en el organismo. ¿Por qué estos de aquí son considerados lipoproteínas malas? Porque ellas son las que llevan los lípidos a los tejidos y hacen que se acumulen. Y cuando se acumula y hay un exceso de lípidos en los tejidos, yo que les había dicho que las células de los tejidos le cierran las puertas a las lipoproteínas para que ya no metan más lípidos. Y ahí es cuando las lipoproteínas de baja densidad empiezan a acumularse en la sangre. Y ya los tejidos no lo van a recibir, entonces se quedan ahí flotando en la sangre y ahí es donde precipitan en las paredes de los vasos sanguíneos y generan los problemas cardiovasculares, ¿no? Toda lipoproteína se compone de un núcleo graso, ¿no? La parte central es todo lípidos, que justamente son los lípidos que se transportan, y la parte externa es una membrana de fosfolípidos con proteínas. Y estas proteínas forman parte de una familia llamada familia APO o apoproteína. ¿Sí? Es una familia de proteínas que son específicas que trabajan para estas lipoproteínas. Cada tipo de lipoproteína tiene una conformación de proteínas APO distinta, ¿no? Y vamos a encontrar ciertas proteínas APO en una lipoproteína más que en otra.
¿Cuál es la función de esas proteínas sapo? Primero, obviamente, solubilizar la cara externa de la lipoproteína, ¿no? Acuérdense que lo que queremos es transportar los lípidos en el torrente sanguíneo, en el torrente linfático, que son medios acuosos. Los lípidos no pueden viajar solo por el medio acuoso porque son incompatibles, son insolubles, ¿no? Entonces por eso viajan dentro de las lipoproteínas. Y la función de estas proteínas sapo es justamente que en la parte externa las proteínas, como tienen grupos polares, ¿no?, hacen que la lipoproteína sea compatible con el medio acuoso, que sea soluble. Entonces, las proteínas ayudan a la solubilización de las lipoproteínas, hacen que las lipoproteínas sean solubles. Pero no es la única función que tienen estas proteínas sapo, ¿no?, sino que también estas proteínas sapo contienen ciertas estructuras moleculares que son reconocidas por receptores en las membranas, ¿sí? Entonces, tienen la función de ser moléculas que son reconocidas por los receptores. Una vez que los receptores reconocen estas proteínas sapo, los receptores pues le dicen a la célula que ha llegado lípidos para descargar, ¿no? Entonces, las proteínas sapo son reconocidas por los receptores de la célula para indicarle a la célula que está viniendo un cargamento de lípidos para dejarlo ingresar o no. Entonces también, digamos que las proteínas sapo son conocidas como señales para los receptores de membrana. ¿Qué proteínas sapo encontramos en cada lipoproteína? Por ejemplo, en el HDL encontramos más la de tipo A. Sí, en el HDL encontramos más la de tipo A. En los kilomicrones encontramos más la B48. Y en LDL, BLDL y IDL, la B100. ¿Okay? Entonces, HDL, lipoproteínas de tipo A, kilomicrón B48, LDL, VLDL y IDL B100. ¿No? Bueno, esto ya lo hemos visto en laboratorio, sabemos cómo se transportan, así que vamos a pasar a esta parte de aquí que también es importante, que es cómo es que LDL hace ingresar el colesterol a las células. Las proteínas APO que están en la parte de la membrana de la lipoproteína, ¿no? ¿Qué proteína APO tiene la LDL? B100 más que todo, ¿no? Entonces, B100 es reconocida por unos receptores que están en las membranas de las células, ¿no? Una vez que las reconocen, estos receptores activan a clatrinas. ¿Se acuerdan lo que son las clatrinas? ¿Han escuchado hablar de las clatrinas? Son proteínas que pueden moldear las membranas para formar vesículas, ¿no?, y generar un transporte llamado como endocitosis, que es un tipo de transporte de membrana. Entonces, el ApoB100 es reconocida por los receptores de membrana. Esto activa clatrinas, que son proteínas que hacen que la membrana se invagine y que forme una vesícula, y LDL va a entrar dentro de una vesícula. ¿Y aquí con qué se va a fusionar? Con un lisosoma. El lisosoma viene y se fusiona con esta vesícula, y el lisosoma ya saben que tiene enzimas para degradar, ¿no? Siempre los lisosomas son como ahí los que generan pues la degradación de las moléculas dentro de la célula. Entonces, el lisosoma se fusiona con esta vesícula, hace actuar a sus enzimas, el lisosoma, y esto hace que se rompa el LDL. El colesterol entonces sale de la vesícula y el colesterol se almacena en el retículo endoplasmático liso, y las proteínas APO
también salen y en el citosol pueden ser degradadas para tener fuentes de aminoácidos. Y así es como entra el colesterol, ¿no? Los receptores de membrana reconocen a las proteínas APO de LDL. Esto hace que se forme una vesícula. LDL entra como una vesícula. A esta vesícula se fusiona el lisosoma. El lisosoma tiene enzimas que degradan LDL. Una vez que se separa el colesterol de la lipoproteína, el colesterol se incorpora al retículo endoplasmático liso, sobre todo, y las proteínas APO se degradan para poder tener fuentes de aminoácidos. Y de esa manera ingresa el colesterol a las células. Bien, entonces, ¿de qué manera puedo obtener colesterol en el cuerpo? Mediante la ruta de síntesis endógena, correcto, y a través de la dieta, ¿no? Entonces, va a haber sensores dentro de las células que van a indicar cuando hay muchos niveles de colesterol y cuando hay bajos niveles de colesterol. Las rutas de síntesis solamente se activan si los niveles de colesterol están bajos. Pero si uno consume constantemente colesterol en los alimentos, entonces las rutas de síntesis no se van a activar, o por lo menos no en gran medida, ¿no? El aumento del colesterol de la dieta inhibe la síntesis endógena, ¿sí? Si estamos recibiendo ya mucho colesterol de la dieta, el cuerpo se da cuenta de que no tiene que sintetizar más colesterol, ¿no? O bueno, eso trata. Entonces, acuérdense que el colesterol de la dieta viene con los kilomicrones, distinto al colesterol producido en el cuerpo. El colesterol producido en el cuerpo se transporta con LDL, pero el colesterol de la dieta viene dentro del kilomicrón. El kilomicrón tiene a todos los lípidos de la dieta ahí, ¿no? Entonces, el kilomicrón puede ser hidrolizado por unas enzimas que liberan al colesterol de la dieta. Si aumenta el colesterol de la dieta, tiene que inhibirse la ruta de síntesis de colesterol. ¿Para qué voy a producir más colesterol si está habiendo mucho cargamento de la dieta? Entonces, el aumento del colesterol de la dieta disminuye la actividad de la HMG-CoA reductasa, ¿no? Las células se dan cuenta que ha entrado mucho colesterol de la dieta, eso hace que se inhiba a la enzima y la inhibición de la enzima hace que la ruta no se dé. Esto más que todo a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático. Si viene mucho cargamento de colesterol de la dieta al hígado, el hígado ya no va a hacer síntesis de colesterol. Entonces, si hay mucho cargamento de colesterol de la dieta, se inhibe a la HMG-CoA reductasa, ¿no? Esto más que todo a nivel hepático. En los otros tejidos, ¿qué otros mecanismos se dan? Acuérdense que el colesterol de la dieta viene más que todo hacia el hígado, ¿no? El colesterol de la dieta se descarga en el hígado, más que todo, ¿ok? El colesterol de la dieta se descarga en el hígado. Entonces, si viene mucho colesterol de la dieta, se inhibe la ruta de síntesis en el hígado. Eso quiere decir que se inhibe a la HMG-CoA reductasa. Pero ¿qué pasa en los otros tejidos? Los otros tejidos reciben el colesterol del LDL, porque el colesterol que reciben los otros tejidos parte del hígado. Entonces, por eso es transportado con LDL. LDL transporta el colesterol a los tejidos extrahepáticos, ¿sí? LDL transporta el colesterol a los tejidos extrahepáticos. ¿Y quién transporta el colesterol de la dieta al hígado? El kilomicrón.
Glutamicrón transporta el colesterol de la dieta al hígado y LDL transporta el colesterol del hígado a los tejidos extrahepáticos. Si las células de los tejidos se llenan de colesterol, ¿sí? Si las células de los tejidos se llenan de colesterol, si hay un aumento del colesterol dentro de estas células, disminuye la actividad de la HMG-CoA reductasa también, inhiben la síntesis endógena. Y algo importante también es que si hay muchos niveles de colesterol dentro de las células de los tejidos extrahepáticos, las células ya no sintetizan receptores para LDL, ¿no? Ante un aumento de colesterol en las células de los tejidos extrahepáticos, hace que las células ya no sinteticen receptores para LDL en la membrana. Entonces ya no va a haber receptores de LDL en la membrana, justamente para que LDL ya no ingrese. Y este es un mecanismo que tienen las células para que no se siga saturando de colesterol la célula, ¿no? Si hay mucho colesterol en la célula ya no produce receptores de LDL. Si ya no hay receptores en la membrana, LDL no es reconocido, LDL no puede entrar. Entonces, las células bloquean el paso del LDL ante un aumento muy desproporcionado de colesterol, ¿no? Le cierran las puertas. Ya no va a haber receptores de LDL ya no va a entrar. Al no entrar LDL, se acumula en la sangre. Y al acumularse en la sangre, empieza a formar las placas de ateromas, ¿no? Entonces, es por eso que un aumento desproporcionado de colesterol en el organismo hace que LDL quede atrapado en la sangre, porque las células de los tejidos ya no le van a dejar entrar. Bien, entonces recapitulemos hasta acá. ¿Cuál es el principal órgano que sintetiza colesterol? El hígado. Pero también el hígado recibe el colesterol de la dieta. Entonces, sintetiza la mayor cantidad de colesterol, pero también recibe el colesterol de la dieta. Si recibe mucho colesterol de la dieta, que ya saben que viene con los kilomicrones, si recibe mucho colesterol de la dieta, ya no va a sintetizar colesterol. Entonces va a inhibirse la HMG-CoA reductasa. ¿Qué pasa en los otros tejidos? En los otros tejidos, colesterol es transportado por LDL, ¿no? Que parte del hígado hacia los otros tejidos. Si hay mucho colesterol en estos tejidos extrahepáticos, igual, ya no se va a sintetizar colesterol, entonces se inhibe la HMG-CoA reductasa, y también las células ya no producen receptores de LDL, haciendo que LDL ya no sea reconocido, entonces LDL ya no puede entrar y LDL queda retenido en el torrente sanguíneo. ¿Okay? Entonces tomen en cuenta eso. Bien. Antes de pasar a los derivados del colesterol, vamos a tomar asistencia. Madison Alejo.